Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este video. Ya estamos hoy a día 21 de julio del año 2015. El día de hoy traigo un tema que se llama consejos para hacer contratos. Les voy a dar 5 puntos muy sencillos que les van a servir, sobre todo a los abogados jóvenes que están empezando a redactar documentos, que están empezando con su práctica profesional y sin lugar a dudas a estudiantes. Suscríbanse al canal, denle like y denle compartir para difundir el conocimiento. 5 puntos. Va el primero de ellos. Número 1. Contempla varias preguntas. Pregúntense quién, qué, cuándo y cómo. Y a esto voy. Miren, pregúntense quién participa en el contrato. Tenemos un caso práctico, hagamos un ejercicio de quién no participa, excluimos personas, quién no tiene nada que ver y quién podría tener que ver y quién tiene que ver. Ejemplo, supongamos que tenemos un contrato de compra-venta, pues tenemos un comprador, tenemos un vendedor, si hay testigos, pues es un compareciente pero no otorgante. Recuerden nada más las reglas de quién es otorgante, compareciente, por ejemplo también quién es las partes en el contrato, en fin, hay muchas clasificaciones, pero no me voy a meter en eso. Entonces, definan muy bien quién va a participar, porque si hacemos participar a una persona que no tiene nada que ver, podríamos meternos en problemas prácticos que no vendrían al caso y no sería necesario caer en ese vicio. Siguiente, pregúntense qué quiero lograr con ese contrato. Y a esto voy. ¿Cuál es el motivo determinante de las partes? Ustedes deben de examinar muy bien la voluntad de las partes. ¿Qué quieren lograr? Traten de ver más allá. Dejen de lado el derecho y traten de ver la voluntad. Y una vez que la cachen, entonces abrimos la ley y podemos empezar a utilizar los artículos de las leyes. Pero no sin antes verificar perfectamente quién podría participar y qué quieren lograr. Ejemplo, queremos hacer un edificio y queremos que ahí sea un hotel, pero primero hay que comprar un terreno, quizá haya personas involucradas en ese terreno y ese hotel vaya a ser de una franquicia famosa. Entonces muchas partes van a participar, un banco va a dispersar recursos, van a haber inversionistas, entonces ustedes se fijan, hay muchas partes de por medio. ¿Qué quieren lograr? Un negocio hotelero y construir un hotel. Esa es la voluntad de las partes. Entonces tenemos que preguntarnos qué y excluir, hacer un ejercicio de exclusión muy importante. ¿Cuándo? Si va a ser un contrato de ejecución instantánea, como una compraventa, te vendo y ahí se extinguió, o va a ser un contrato de ejecución continua o de trato sucesivo, por ejemplo, como un arrendamiento, como un joint venture, por ejemplo, que va a durar 1 año, 6 meses, 2 años, no sabemos, pero para esto necesito saber qué quieren hacer las partes. Por eso es tan importante estas preguntas. Siguiente, ¿cómo? ¿Cómo lo quieren hacer? Lo quieren hacer mediante una transmisión de dominio, mediante la transmisión de uso y goce y disfruto de un bien. Unos quieren la propiedad, otros quieren el uso, otros quieren el disfrute. Todo esto lo tenemos que hacer muy bien y definirlo muy bien, y todo deriva de traducir la voluntad de las partes. Yo les aconsejo que cuando tengan un caso práctico anoten todo lo que tiene que ver con la voluntad, anoten todo lo que tiene que ver con las partes, quiénes participan y quiénes no, para poder ir excluyendo cuándo lo quieren hacer, con muchas entrevistas con los clientes o con el caso en concreto, ¿no? Entonces, punto número 1, preguntarse quién, qué, cuándo y cómo, circunstanciales. Punto número 2, ir de la realidad al derecho. Tenemos un caso práctico, podemos sugerir una probable respuesta del derecho en las leyes. Esto es muy importante porque muchas veces cometemos el error los abogados de decir, aquí a fuerza tiene que ser una permuta, aquí a fuerza tiene que ser una compraventa, o cómo le hago yo para el caso encuadrarlo a fuerza en un fideicomiso o a fuerza en un arrendamiento, y esto no es así. Al contrario, primero ver la realidad y después ver si es un terreno regulado. Y si no es un terreno regulado, entonces pasamos al siguiente aspecto que les quiero decir. No se limiten a contratos típicos, pueden hacer contratos atípicos, que son los que no están regulados en ley. Entonces, no limitar nuestra mente y crear. El abogado tiene que ser creativo y tiene que crear acuerdos de voluntades. Ahí está el buen profesionista, que es el profesionista creativo. Punto número 3, lenguaje técnico. No sean técnicos.
en demasía, quiero decir. El tecnicismo pónganlo en las cláusulas necesarias nada más. No lo hagan demasiado técnico porque nadie lo va a entender y las partes, los clientes, los empresarios o quien sea, no van a entender nunca el contrato, y esto te habla de un contrato mal hecho. Tiene que ser un lenguaje sencillo, pulcro, preciso, poco técnico, y esos pocos tecnicismos en los puntos y en los lugares indicados precisamente, no en todo el contrato. Punto número 4, que también tiene que ver con ello. Como dicen los estadounidenses, keep it short and simple. Quiere decir, hazlo corto y simple. ¿Qué quiere decir esto? Un contrato que es muy grande no necesariamente es el mejor contrato, pese a que se crea ello. Tenemos la creencia muchas veces de que el mejor contrato es el más grande, el más robusto, el más técnico, el que nadie entiende. Y no, al revés. El mejor contrato es el contrato más sencillo, más corto, más claro, que todo el mundo entiende, no nada más los abogados. Consejo: si un documento nada más lo entiendes tú, está mal hecho. Si lo entiende todo el mundo, y sobre todo no nada más los abogados, está bien hecho. Consejo práctico. Punto número 5, normas de orden público. Tengan cuidado con las normas de orden público. Miren, las normas de orden público, recuerden que son aquellas que no podemos renunciar, y sabemos de ellas cuando la ley lo dice o cuando ante una renuncia perjudicamos a un tercero. Entonces tengan mucho cuidado. Si bien podemos jugar con las cláusulas, con el tipo de contratos, no necesariamente tienen que ser típicos, sino pueden ser atípicos, jueguen con el derecho, creen, inventen, innoven con el derecho, pero sin pisar normas de orden público, evidentemente. Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque si pisan normas de orden público y renuncian a normas de orden público, se tendrán por no puestas y tendrán un problema de practicidad y reputacional muy grave. Y como pilón les quiero decir, el pilón es que juega con los antecedentes del contrato. Miren, por ejemplo, si ustedes tienen varias negociaciones, varios contratos, una compraventa que deriva de un fideicomiso, cito el fideicomiso como antecedente. Si yo tengo, por ejemplo, un contrato de transmisión de derechos de alguna marca, por ejemplo, cito como antecedente el registro original de la marca. Y si tengo, por ejemplo, varios contratos que yo quiero hacer una triangulación de negocios con un cliente que es empresario, entonces yo amarro y entrelazo los contratos citándolos en los antecedentes. Y esto explica y es entendible para quien tenga el documento en las manos, de tal manera que si un tercero que no conoce la relación jurídica ni de negocios lee el contrato, pueda leer, es que este contrato tiene como antecedente otro y tiene como antecedente aquel. Es la causa, es la explicación, es la historia del contrato. Esto hace un buen abogado, un buen redactor. En otro video voy a hablar de cómo redactar ya en la práctica, en términos de papel, cómo redactar consejos gramaticales, de reglas de ortografía, de tiempos verbales, que yo les voy a aconsejar en otro video más. Este video no es de ese tipo, este video son consejos en general para no cometer errores. Entonces jueguen con los antecedentes, jueguen con las declaraciones, no confundan declaración con antecedente, con cláusula. La voluntad de las partes son cláusulas. Lo que ellos manifiestan para poder celebrar el contrato son declaraciones. Y la historia, la causa, la generación, el origen, son los antecedentes. No confunden esto, muchos abogados confunden los conceptos. Y otra cosa que no había pensado, se me ocurre también, no utilicen machotes, por lo que más quieran, y esto va para estudiantes de derecho, no utilicen machotes. Los abogados que usan machotes no son buenos abogados, y si ustedes no son abogados y su abogado utiliza machotes, déjenme decirles que están malgastando su dinero. No usen machotes. Y eso es todo por hoy, espero que les haya servido este video, nos vemos en otro video más y muchas gracias por haberme seguido.